¿Te has preguntado alguna vez por qué las universidades realizan estos exámenes de admisión? ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo para elegir a sus estudiantes y por qué evalúan lo que evalúan en estos exámenes? ¿Qué tal? Soy el profesor Carrillo, maestro de secundaria con más de 4 años de experiencia y tengo una maestría en educación con intervención en la práctica educativa. Hoy vamos a platicar de este proceso que es el examen de admisión que se lleva a cabo en las distintas universidades en el país. Ya sea en México o en el lugar donde te encuentres, es muy común encontrar estos exámenes de admisión al momento que queremos nosotros elegir alguna carrera donde estudiar. Y es un momento de alta tensión para nosotros cuando somos estudiantes el saber si fuimos aceptados o si no lo fuimos al momento de elegir aquella carrera universitaria en la que queremos estudiar. Y a todo esto, ¿qué es un examen de admisión? Es una prueba estandarizada que realizan las instituciones, generalmente de orden superior, es decir, las universidades, y con ello buscan evaluar en los alumnos una serie de conocimientos, habilidades o aptitudes para determinar si ellos son candidatos adecuados o no para ingresar a algún plan de estudios. Es decir, para que tú puedas entrar a una carrera, se te va a aplicar un examen de admisión y dependiendo de lo que tengas tú como resultado en este examen, además de otros criterios que toman en cuenta las universidades para admitirte o no admitirte, es lo que conlleva que tú puedas estar en esa universidad. ¿Y qué es lo que evalúa una universidad con un examen de admisión? Creo que a todos nos ha surgido esta pregunta y es, ¿qué me podrían preguntar en este examen? ¿Qué temas van a venir? ¿De qué debería estudiar? Y generalmente cada universidad, de acuerdo al tipo de examen que aplica, determina cuáles son los temas o los criterios que debe de ubicar para preguntarte en el examen. Pero de manera muy general te voy a contar algunos que suelen incluir las universidades aquí en México. El primero tiene que ver con el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto? Que tú seas capaz de leer algún texto, sacar conclusiones, hacer inferencias, entender un poco alguna situación en particular, algún problema que se nos pregunta en el examen y a partir de ahí ver si nosotros cumplimos con esta parte de razonar lo que se nos pregunta y si entendemos qué es lo que se nos está preguntando en un examen. Segundo, y un punto muy importante, la comprensión lectora. Todas estas pruebas estandarizadas que aplican las universidades como proceso de filtro de admisión buscan también ver si los estudiantes comprenden lo que leen. Tenemos un grave problema de lectura hoy en México y por eso también es uno de los filtros que utilizan las universidades. Ver si el aspirante tiene esta capacidad para leer un texto, identificar ideas principales, ideas secundarias, separar lo que sí dice el texto de lo que creo que dice el texto y a partir de ahí también poder resolver una serie de cuestionamientos. En pocas palabras, comprender lo que leemos es parte fundamental de un examen de admisión. Y tercero, pues el pensamiento matemático, que seamos capaces de aplicar aquellos aprendizajes que tuvimos en el nivel de estudios anterior, que es la preparatoria, en el área de matemáticas, que podamos llevar a cabo operaciones de manera mental o manual, que podamos hacer cálculos matemáticos simples y también algunos complejos, que podamos entender ecuaciones, gráficas, figuras, perímetros, áreas, el teorema de Pitágoras, etcétera. Yo creo que todos sabemos y tenemos un cierto bagaje cultural de qué es lo que se nos puede preguntar en el área de matemáticas. Aún así, cada escuela determina cuáles son esa serie de temas que debe de cubrir su examen y generalmente también debes conocerlo tú como aspirante. Y por último, pues cada escuela también puede aplicar algún criterio adicional en estos exámenes de admisión. Te platico el caso de la Universidad de Guadalajara. Aquí en Jalisco, un caso muy común es que la Universidad de Guadalajara aplica a sus aspirantes también un examen de inglés, ya sea que desees ingresar a estudios universitarios o que incluso intentes ingresar a la preparatoria, que es la educación media superior. La Universidad de Guadalajara también incluye un examen de inglés como criterio en ese examen de admisión. Puede variar dependiendo de tu estado. Ahora, muchos podremos preguntarnos, bueno, ¿y por qué las universidades aplican estos exámenes de admisión? ¿Qué motivos podrían tener o motivar a una universidad para hacernos un examen? Si nosotros ya estamos demostrando con nuestro proceso de aspiración que queremos entrar a esa escuela.
pues te cuento algunos de los motivos que podrían tener las universidades para aplicar estos exámenes. El primero, y creo que es el más obvio que nos puede resultar a todos, es el determinar el nivel de conocimientos que tienen los aspirantes. Sabemos que hay una gran variedad de carreras y cada una requiere de una mayor o menor medida de estos conocimientos y habilidades básicas que pretende evaluar el examen. De este modo, es que un examen, pues lo que busca en primera instancia es determinar cuál es ese nivel de conocimientos que tú como aspirante tienes al momento de aplicar esta prueba. Si yo cumplo con lo que la universidad determina que son los criterios mínimos, pues lo más probable es que sea admitido, ¿verdad? Por otro lado, también puede tener que ver que si yo no estoy cumpliendo con el nivel de conocimientos mínimo que se espera para alguna carrera en particular, también va a ser muy probable que yo termine siendo rechazado. Hay que tener en cuenta que las universidades, y entre mejor calidad tenga una universidad, también va a ser más el nivel de exigencia que nos va a pedir a nosotros como aspirantes al momento de hacer esta prueba. Otro punto que tal vez no nos gusta tanto al respecto, pero es que las universidades tienen espacio limitado en infraestructura, en edificaciones y en las plazas que tienen disponibles para los estudiantes. Hay una cantidad limitada de salones, de campus, de sedes y de escuelas, y a veces la cantidad de personas interesadas en estudiar determinada carrera pues sobrepasan esta capacidad. También las universidades aplican estos exámenes de admisión para poder reducir la cantidad de personas a las que admitan. Entonces, de manera indirecta, admiten a los que tienen un mayor nivel de conocimientos y también reducen a la cantidad de personas que pueden tener. Como dicen por ahí, esto no se soluciona imprimiendo más escuelas o imprimiendo menos estudiantes. Otro punto importante a considerar es que estas universidades aplican estas pruebas estandarizadas de admisión para crear una homogenización en el proceso de admisión para los estudiantes. Como las universidades aquí en México pueden admitir a estudiantes de cualquier estado del país, inclusive algunas de cualquier parte del mundo, pues buscan que con esta prueba se le dé un piso parejo, digamos, a todos los aspirantes a determinada escuela, y que si yo cumplo con los demás requisitos que esa universidad me está solicitando y que además tengo el nivel académico de habilidades y de conocimientos que está solicitando, pues yo me encuentre en una condición muy similar a personas que sean de ese contexto, de ese lugar, o que ya tengan un conocimiento previo, por ejemplo, de aquella carrera a la que desean aspirar. Dicho de otro modo, tratar de que todos estemos bajo las mismas condiciones al momento de aplicar a estos exámenes. ¿Por qué? Se supone que si venimos todos de la escuela preparatoria, la currícula debe ser muy similar para todos los estudiantes en el país. Ya en otro video hablaremos un poquito de a qué me refiero con la currícula. Y por último, como te decía hace un momento, hay universidades que aplican pruebas adicionales o agregan preguntas adicionales dependiendo de la carrera a la que tú estés aspirando o también dependiendo a la universidad que tú aspires. Este último criterio busca dar ese valor agregado a ti como aspirante para determinar pues si realmente eres el candidato adecuado para esta carrera o si en este momento tú todavía no lo eres. Sabemos que de todas formas se puede volver a intentar un examen de admisión, tal vez cuando estemos mejor preparados, tal vez cuando nuestras condiciones económicas, familiares, personales o de conocimiento sean también más adecuadas y más pertinentes para ese momento. Ahora, pasamos a una pregunta también muy común. Bueno, ¿por qué no nos admiten a todos? ¿Por qué no podemos estar todos aquí? ¿Por qué se aplican estos exámenes selectivos que nos clasifican y nos cosifican, verdad? Si yo tengo tanto deseo de estudiar y tantas ganas y tanta aspiración. Ok, te platico también algunos de los motivos por los que las universidades generalmente no pueden admitir a todos aquellos aspirantes a alguna escuela o alguna carrera en particular. El primero ya lo mencionamos brevemente hace unos minutos. Las universidades tienen capacidades limitadas, tanto en infraestructura, también los maestros, los espacios disponibles realmente no se prestan para que puedas admitir a una cantidad ilimitada o muy grande de estudiantes. Hay carreras con una alta demanda donde hay una gran cantidad de estudiantes que desean ingresar y las universidades realmente no tienen la capacidad adecuada para recibir tal cantidad de estudiantes. Carreras muy demandadas, por ejemplo, sabemos que la carrera de medicina es una de ellas
y es en la que hay gran cantidad de aspirantes y una cantidad también bastante reducida de admitidos. Hay otras carreras que también tienen mucho que ver, como la ingeniería aeroespacial o, dependiendo de tu estado, aquí en Jalisco la carrera de médico, cirujano y partero, químico, farmacéutico, biólogo, son algunas de estas carreras también con mayor demanda. Un punto importante de esto y que no siempre queremos voltear a ver o no siempre le prestamos la atención es que esto merma la calidad académica de la institución. Hay universidades que son de muy alto nivel y de una gran exigencia y realmente se tiene que ajustar el nivel de la educación que ofrecen a una cantidad específica de estudiantes, de manera que se pueda dar un ambiente favorable para el aprendizaje y la formación de estos profesionistas. No podemos realmente abarcar a todos porque sabemos que eso implica una baja y una disminución en la calidad que ofrece esta institución. No es casualidad que las mejores universidades del país tengan procesos de selección muy delicados y minuciosos que busquen elegir solamente a los candidatos mejor preparados, ya sea que sí estén mejor preparados o al menos en apariencia hayan cumplido con los requisitos que piden estas universidades. Y otro punto que también no siempre queremos voltear a ver es el riesgo de deserción de los estudiantes. Hay muchos estudiantes que inclusive una vez entrando a la escuela, por diversos motivos, ya sea personales o que la carrera no ha llenado sus expectativas o alguna situación familiar o económica, hacen que tengan que abandonar estos estudios universitarios. Y una vez que se pierde ese espacio en ese grupo o en ese ciclo escolar, realmente no se puede completar, no se llena ese espacio vacío. ¿Cuántas personas no conocemos que entran a una carrera y después, ya sea cuando recién empiezan o a la mitad o casi para terminar, desertan y abandonan sus estudios? Lo ideal es que al menos se den cuenta lo antes posible, pero este filtro del examen de admisión también sirve para cuestionarnos si realmente queremos estudiar eso que queremos estudiar y si realmente queremos hacerlo en esa universidad en la que estamos pretendiendo quedar aceptados. Sabemos que hay universidades de todo tipo. Hay de alta calidad, de alta exigencia, otras que no lo son tanto y otras que son un poco más laxas. Así que también hay que ser honestos y definir de acuerdo a mi contexto, a mis habilidades, mis capacidades y mis aptitudes, qué tipo de educación es la que puedo aspirar a conseguir. Claro que si yo espero una educación en la mejor escuela o en la mejor universidad pública del país o de mi estado, pues también tengo que tratar de estar a la altura de ese compromiso. Y si no cumplo todavía con los conocimientos mínimos para el examen de admisión, pues está en mí buscar la forma de incrementarlo. Estudios, cursos, tener un maestro particular, hay diversas opciones. Casi para terminar el video y también a manera de reflexión personal, yo soy un fiel defensor de estos exámenes de admisión, no como un método de clasificación ni de cosificación a los estudiantes ni a los aspirantes, pero sí creo que es necesario que haya un proceso minucioso para poder admitir a los estudiantes y que sean profesionistas adecuados para la vida, pues fuera, ¿verdad?, de su comunidad o fuera de la institución educativa. Sabemos que la función de la universidad es formar profesionistas para que se integren a la vida económica de su comunidad, de su estado o de su país. Así que realmente necesitamos profesionistas lo mejor preparados posibles y que al menos de entrada con el proceso de admisión, pues las universidades se aseguran o pretenden asegurarse que consiguen a los candidatos más adecuados. Yo sé que está esta parte del aspiracionismo, de la meritocracia, de que simplemente con el hecho de querer ser médico, querer ser abogado, querer ser psicólogo, ser ingeniero civil o arquitecto, pues a lo mejor con quererlo basta, ¿verdad? O con echarle ganas. Pero la vida afuera nos muestra que no, que hay casos donde realmente hay que esforzarse y hay que intentar y volver a intentar si yo quiero ser ese profesionista. Hoy en día necesitamos profesionistas que sean profesionales. Por eso es que también hay tantas personas con títulos y que no ejercen o que ejercen de una manera que, vaya, hasta te sorprende y tú te preguntas, ¿cómo es que esta persona se tituló? ¿Cómo se graduó? Si ves que es un profesionista que realmente no es competente. Y esa es la realidad de muchas personas también en el país. Si queremos ser profesionistas, el compromiso en uno mismo es ser un profesionista profesional y que puedas llevar a cabo tu profesión de la mejor manera posible.
Y si la universidad se encarga a través de un proceso de filtros también determinar que tú cumples con un perfil de ingreso adecuado, bueno, pues entonces ya se hizo la mitad del trabajo. Si tú quieres ser un profesionista a la altura de las exigencias de esa institución, te debes de formar también para hacerlo. No basta con simplemente quererlo o con decir que es nuestro derecho a la educación. Sí, sí es un derecho, pero también conlleva la obligación de ser un profesionista que esté al nivel. También quisiera escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es adecuado que las universidades sigan aplicando estos exámenes de admisión? ¿Crees que no deberían de ser tan exigentes para admitir a alguien como médico, como abogado, como químico o como maestro? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Y con esto llegamos al final del video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, compártelo con aquella persona que conozcas que fue admitida o fue rechazada recientemente en su proceso de admisión para que conozca un poco más del que implica estos exámenes de admisión en las universidades. Puedes seguirme en mis redes sociales, mi canal en Facebook, mi página en YouTube y mi cuenta en TikTok se llaman Profesor Carrillo. Suscríbete si no lo has hecho, por favor. De mi parte ha sido todo. Que tengas excelente día y hasta luego.